Muy bien, ahora sí. Buenas noches a las personas que se van conectando. Bienvenidos, como es de costumbre, estos y todos los jueves a este Instagram Live Educas. Damos la bienvenida y saludamos al doctor Elkin Arango. Profe Elkin Arango, buenas noches. Yo Nelson, compañeros, buenas noches a todos. Un día como raro, como frío. Sí, Espero que ya es, como diría la canción, desde aquí, desde mi ventana, ya se ve llover. Pero bueno, aquí estamos para calentar un poquito la noche y empezar a hablar y a conversar aquí con todas las personas que se van conectando. Mientras usted se va conectando, si tiene alguna persona que le interese este tema, el día de hoy vamos a hablar sobre tono muscular, un tema que genera dudas, genera controversia y como más adelante aquí en esta transmisión lo vamos a ver, todavía es muy socorrido y muy utilizado en el mundo del fitness. Entonces, profe, mientras se va conectando toda la gente, le vamos dando la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en Facebook y a las personas que nos acompañan por nuestro Instagram. Entonces, vaya compartiendo la transmisión, envíele el link a su entrenador, envíele el link a la compañera, esa amiga suya que va al gimnasio a hacer la clase de tonificación, envíele el link a esa compañera que hace la clase de fitness tono y todas esas cosas, porque este tema le va a interesar y les es muy seguro que le va a agradar bastante. Listo, profe, voy a darle aquí para que las personas que nos acompañan puedan ir viendo lo que vamos a tener en pantalla. Entonces recuerde que somos Educas Formación, somos formación basada en la evidencia, con el único propósito de brindarle a todos los entrenadores, preparadores físicos, entrenadores personales, a todas las personas que están en este ambiente de la actividad física para la salud y también del deporte, la mejor capacitación. Entonces, bienvenidos a este Instagram Live. ¿Qué le parece, profe? Si antes de entrar en materia, vamos invitando a la gente, a todos esos entrenadores, a todas las personas que nos acompañan y se van conectando, los vamos invitando a nuestro curso sobre entrenamiento de fuerza para la hipertrofia muscular. ¿Qué fecha tiene, muchachos? 22 y 23 de octubre. Vamos a tener unos temas, yo diría, profe, que muy buenos y muy llamativos para todo el entrenador que se quiera sumar a este curso. Ahí solo pueden ver unos tres de los contenidos que vamos a tener en este curso. Pero aquí es yo con mi pastelito, profe, y le voy a decir de qué vamos a estar tratando en este curso. yo Nelson, ¿me escuchas? Es que no te escucho bien. Listo, profe. Aló, aló. Yo Listo. Si las Nelson, no sé, personas, no sé si soy yo o somos todos, pues yo no te escucho muy bien. Se pierde como la, la señal tuya. No listo, sé si soy yo. las personas que se van conectando ahí, si me escuchan bien, por favor háganme una ceñita para decirle de pronto al profe si de pronto es él o de pronto puede ser Ok. mi conexión a internet. Profe, ahí sí me escucha bien. Ahí mejoró, yo Nelson, sí. Listo. Ah, bueno, hay como problemitas con un poco con la señal de internet, entonces debe ser que uno de los artefactos de aquí está interfiriendo. Entonces, listo, ahí me dicen, profe, que ok, que ya se me escucha como mejor ya aquí en el Instagram. ¿Ya me escucha bien, profe? Ok. Ok. Sí, yo te Hoy, escucho que bien, se yo me... Nelson, ya, sí. Listo. Listo, debe ser un poquito la conexión a internet, profe, de la plataforma. Ok. Bueno, ¿dónde iba, profe? Estamos haciéndole un poquito de publicidad a nuestro curso de entrenamiento de fuerza para la hipertrofia muscular. Fecha 22 y 23 de octubre. Así que entrenador, prepárese porque le vamos a tener unos contenidos con el sello de Educas. Es una actualización con la mejor evidencia existente sobre el entrenamiento para la hipertrofia muscular. ¿Qué temas vamos a tener? Vamos a tener frecuencia del entrenamiento,
volumen del entrenamiento, intensidad del entrenamiento, entrenamiento hasta el fallo. Hay mucha controversia sobre ese tema y por ahí se ven algunos videos de una brasilera muy famosa que, mejor dicho, remata a todas sus clientas, a todas sus usuarias a punta de repeticiones hasta el fallo. Periodización, acción muscular, dosis mínima para mantener, obtener ganancias. También vamos a tener el orden del entrenamiento concurrente, fuerza y entrenamiento cardiovascular. Y también vamos a hablar sobre KATSU, ese entrenamiento con oclusión. Y vamos a tener unos apartados muy especiales en poblaciones especiales, valga la redundancia, como lo son el adulto mayor y los niños. O sea que, entrenador, aquí usted va a salir más que actualizado en este curso que tenemos sobre fuerza para la hipertrofia muscular. Va a ser formación totalmente online, vamos a tener ebooks de regalo, vamos a tener plantillas y descuentos especiales para grupo. O sea, profe, que por todo lado que nos sigan y la persona que se apunte a este curso va a ganar, ya sea en conocimientos o que se ahorre una plática para hacer el curso. Entonces, atentos, porque el próximo 8 y 15 de octubre vamos a tener unos webinars donde vamos a estar haciendo los lanzamientos. Usted se puede inscribir, va a tener conocimiento de los descuentos que vamos a tener para que se anote este curso. Entonces va a ser un curso que desde lo económico y desde lo académico va a tener muchas ventajas para todos los entrenadores. Entonces, ahora sí, profe, invite a usted a las personas que quieran hacer parte de este curso. Obvio, Nelson y compañeros, yo creo que el curso es una oportunidad para que nos actualicemos, porque la mayoría de ustedes ya conoce sobre el tema, pero esto es invitarlos a conocer, como Nelson lo dijo, qué hay desde la mejor evidencia disponible. ¿Será que lo que dice la evidencia se parece a lo que hay en la práctica? ¿Será que estamos entrenando como se entrenaba hace 20 o 30 años? ¿Será que estamos aplicando cosas que ya no se usan o que ya están reevaluadas? Entonces el curso es como la oportunidad de hacer eso, y es la oportunidad de que cada uno de ustedes pueda hacer su trabajo mejor. ¿Cierto? Lo que buscamos es que ustedes hagan mejor el trabajo y que las personas que ustedes atienden se beneficien mucho más de lo que están haciendo. O sea, lograr los mejores beneficios con los mejores riesgos. Y yo pienso que la evidencia nos ayuda a poder lograr eso. Excelente, profe. A que lo podamos hacer juntos. Listo, entonces, invitados todos, mayores informes, nos puede escribir al WhatsApp 310-503-0590 y ahí le vamos a responder y le vamos a dar un poquito más de información. Igual puede estar atento a las redes sociales de Educas, que aquí vamos a empezar a montar información y vamos a empezar a regalarle a usted todo lo que tiene que ver en torno a este curso. Y bueno, profe, y también, que no se nos olvide, el curso online sobre el pie, prevención y lesiones. Entonces, modificamos un poco las fechas, tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, ya el curso retoma su curso, valga la redundancia, y en noviembre 5 y 6 vamos a estar otra vez con este curso. Entonces, atentos a nuestros Facebook Live, a nuestros Instagram Live especiales que vamos a tener sobre este curso para que se apunte. Si usted es entrenador deportivo, fisioterapeuta, si usted entrena deportistas, si quiere aprender más sobre este componente importante como lo es el pie, entonces bienvenido a este curso. Van a estar Susana Sánchez desde España, podóloga, y va a estar el doctor Elkin Arango acá desde Colombia. Entonces va a ser una preparación excelente para todas las personas que quieran aprender sobre el pie. Listo, profe. Ahora sí, no más carreta, no más televenta. Vamos a empezar ya con lo que nos convoca y ya para que la gente no se nos aburra. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar sobre el tono muscular, conceptos, realidades y confusiones. Un tema que todavía, profe, ya enseguida lo vamos a ver, tiene muchas confusiones y todavía se sigue usando. Total, Leonelson. Total, Leonelson. Y yo antes de que arrancáramos con lo que teníamos pues como preparado, es que ojalá los que nos están acompañando se atrevieran a que nos contaran para ellos qué es esa cosa de tonificar.
¿cierto? ¿Y qué es lo que entendemos por tono muscular? Y si sí creen o piensan o han visto de que el ejercicio mejora el tono de los músculos, o si eso sí es posible lograrlo. ¿Cierto? Porque esto fue un tema que yo le propuse a Nelson, porque yo veo que eso se vende mucho. En todas partes hay clases de tonificación, hay, ¿cómo fue que dijiste los otros términos, vio Nelson? De fitness tono y cosas así que les ponen apellido y nombre. Sí, entonces es si ustedes nos cuenten si ustedes lo han hecho, ustedes qué piensan de eso, qué opinión les merece esa cosa, porque si hay tanta gente vendiendo esa cosa, me imagino que tienen mucho de dónde pegarse para poder hablar de ello. Entonces nos gustaría que ustedes nos contaran qué opiniones tienen, o que si no se atreven a decirlo aquí en la cámara, nos lo escriban ahí en el chat. Listo, entonces nos puede dejar sus comentarios, nos puede dejar sus dudas. Aquí tenemos la primera profe de Edwin 21, el estado de empezáramos con esto que se encuentra uno por las redes sociales y doy lectura porque estos tweets son recientes. Estos tweets ahorita le tomé la captura de pantalla y los traje aquí para este tema. Listo, profe. La primera imagen que está ahí con la cervecita dice, después de 75 kilómetros de tonificación muscular, 75 kilómetros de tonificación muscular, me recomendaron este recovery, esa cervecita que se ve que es rum flavored beer, un ron con sabor a cerveza, algo así. Entonces, esa es la primera, profe, 75 kilómetros de tonificación muscular. Bueno, Eso, la otra. pero esa imagen es una imagen seria o es una imagen humorística. Cuente mi hermano. El hombre estaba serio en toda la extensión de la palabra. Ahí lo único cómico podría ser el, El recovery. el recovery que le recomendaron. Ok. Bueno, seguimos. Los beneficios de las sentadillas, más allá de la tonificación de los muslos y glúteos, trabajan el abdomen, queman calorías, mejoran la postura y son muy buenas para la espalda, ayudan a desarrollar masa muscular. Ahí, profe, yo creo que mezcla más de una cosa quien escribió ese tweet. Más abajito, profe, escuche esta perlita, por tonificación entiendo que los músculos estén prietos, que tengan buen tono muscular sin hipertrofia. Me quedé más gringo ahí todavía. Que los músculos estén prietos. No sé si alguien aquí que nos acompaña sabrá que es un músculo prieto, porque hasta ahí creo que no llegué a ver nada en la universidad. Bueno, y el último, que es un pantallazo de un noticiero que le estaba haciendo publicidad a un segmento del noticiero, un apartado de bienestar que decía, en minutos, la práctica del yoga ayuda a conseguir una tonificación muscular que suele agradar a todos los que buscan un cuerpo moldeado. En rutina saludable, en hashtag rutina saludable, te ofrecemos algunas recomendaciones para aumentar tu musculatura y lograr tener una vida más saludable a las 8 a.m. Entonces, profe, yo creo que aquí hay tela para cortar y aquí hay de todo. Y esto es de lo que se maneja en las redes. Incluso había algunos entrenadores que habían por allí, algunas páginas que ofrecen servicios de educación que todavía utilizan este término. Entonces, profe, aquí mirando el panorama, todavía está muy en boga este concepto. Bueno, profe, aquí tenemos a Quique Pérez F. Profe, es más la industria del fitness que utilizan esa palabra más como medio de venta de un producto, nos dice Quique Pérez F. Bueno, profe, entonces ahora sí, después de este preámbulo, ahora sí entramos
en materia. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al tono muscular y la tonificación? Ok, vio Nelson, compañeros. Bien, lo que pasa es que con eso, Nelson, que vos acabaste de poner ahí, que yo no lo conocía, eh, me queda ya más como que a veces me da la impresión de que es que tenemos unos términos mal definidos. Cierto, es posible que haya una confusión respecto a lo que cada cosa significa. Entonces se me viene a la cabeza aquí es sí, cuando hablamos de tono muscular todos estamos pensando en lo mismo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que a uno se imagina cuando le está hablando de tono muscular? Y si será o no que se está confundiendo con otras cosas. Porque, por ejemplo, en esos que pusiste allí, Nelson, hay algunos de esos tweets que parecen mostrar o parecen inferir de que tono muscular es lo mismo que fuerza muscular. Otros pareciera que intentan equiparar tono muscular a masa muscular. Entonces uno no sabe si es que realmente son lo mismo o hay dificultades en los términos. Entonces, por lo que tenés otra vez el slide ese que tenemos allí es porque hay como tres cosas que hay que... El primero, John Nelson, que pusiste. El de Entonces hay los que tweets. arrancar el de los slides. Ya el de nosotros, en los que nosotros pusimos. El primero, ¿qué hablamos cuando hablamos de tono? Ese. Ajá. Entonces, cuando uno tiene un músculo, uno en un músculo tiene muchas características que mirarle. ¿Cierto? Entonces está la fuerza, está la masa muscular y todas esas carretas. Pero uno lo evalúa hacia grandes rasgos, hay tres cosas importantes que mirarle. Entonces, uno es el tono del músculo. Lo otro es una cosa que en inglés, porque eso no tiene como una buena traducción, o por lo menos yo no la puedo encontrar adecuadamente, es lo que conocen como stiffness. Sería algo así, profe, yo lo entendería como algo como una rigidez. Como rigidez. Algo así, Nelson, puede ser una aproximación adecuada. Y lo otro es la elasticidad del músculo. Cierto que eso se aplica a muchos otros tipos de materiales o otras superficies, yo qué sé. Entonces, cuando uno habla de tono muscular, se refiere del punto de vista mecánico, incluso del punto de vista físico, se refiere al grado de tensión del músculo. Haga de cuenta que usted tiene una cuerda y la cuerda tiene dos anclajes, un anclaje superior y un anclaje inferior, y se le ejerce fuerza en los extremos. Esa tensión que tiene la cuerda es lo que se conoce como tono. Listo, creo que ahorita Edwin lo puso por allí, algunos lo definen como el grado de contracción que tiene el músculo en estado de reposo. Pero también hay otros que debaten eso. Por ejemplo, los fisiatras y algunos, y en fisiología también, evalúan o utilizan una cosa que se llama electromiografía. Me imagino que ustedes la conocen, que hay una que es con agujas, hay otra que es con electrodos, y se puede evaluar la actividad eléctrica del músculo, que yo creo que en algunos slides atrás hablamos un poquito sobre eso. Cuando un músculo está en reposo, una persona está en reposo y le aplican, le colocan una evaluación electromiográfica, no se detecta actividad eléctrica en el músculo. Entonces, ¿será porque es que no hay contracción? Entonces, es como para intentar mirar, Edu, lo que tú pones, si realmente tono es el grado de contracción muscular que tiene un músculo en reposo, valga la redundancia. Aunque esa es una definición que han intentado hacer. Pero entonces, para que nos devolvamos y para entender un poquitico mejor la cosa, tono es cuando usted tiene una cuerda y esa cuerda tiene unas fuerzas contrarias que jalan de ella o halan de ella. Y esa tensión que está en la cuerda es lo que se llama tono. ¿Listo? Y en los músculos el tono puede estar dado desde el punto de vista neuromuscular, por ejemplo, de las placas motoras, el sistema nervioso central, el reflejo miotático y todas esas cosas. Y lo otro es por las propiedades viscoelásticas propias del músculo, o sea, del tejido, del material que el tejido está fabricado o está construido. Entonces, eso es tono. ¿Será que cuando vendemos tono eso es lo que estamos vendiendo? ¿Cierto? Porque cuando hablamos de tonificación estamos hablando de eso. La segundo término que hay que mirar allí
es el stiffness, o que Nelson nos dijo que es como la rigidez. Ese stiffness se refiere a la capacidad que tiene un tejido de dejarse deformar cuando se le aplica una fuerza externa. Listo, eso es el stiffness. Eso llevándolo a términos prácticos es cuando yo toco un material y es si el material yo lo percibo blando o no, si él se deja hundir. Listo, que ustedes ven que si yo, por ejemplo, yo hundo, por ejemplo, una espuma, ella se deja deformar fácilmente. O sea, que tiene un bajo stiffness. Y si usted coge, por ejemplo, una baldosa o concreto o hormigón, cualquier cosa que sea dura, y yo la hundo, la toco para hundirla, ella se deja deformar muy poco. O sea, que tiene un alto stiffness. ¿Cierto? Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de tonificación, y quien está hablando de tonificación está hablando de que el músculo parezca estar duro, debería estar hablar de clases de estenificación, no de tonificación. ¿Cierto? Entonces, si estamos hablando de la dureza del músculo, seguramente es stiffness o rigidez, más no tono. ¿Listo? Más no tono. Entonces, para que tengan eso en cuenta, ese es el segundo término. Y el tercer término es elasticidad. Elasticidad es que cuando yo a un material cualquiera, en este caso un músculo, yo le aplico una fuerza externa que lo deforma. La elasticidad es la capacidad que tiene ese material de volver a su forma original una vez yo le quité la fuerza externa. Listo, haga de cuenta un resorte. Usted coge el resorte, lo jala de uno de los extremos y el otro extremo, él se elonga. Cuando usted suelta uno de los extremos del resorte, él vuelve a su estado original. Eso es elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a cuál de esos nos referimos cuando hablamos de clases de tonificación? ¿Stiffness, tono o elasticidad? ¿Cuál de ellos es? ¿Cierto? Entonces, si estamos pensando, que más adelante vamos a hablar de ello, para que lo vayan pensando, cuando hablamos de stiffness o de rigidez, y cuando hablamos de tono muscular, ¿ustedes qué piensan que pasa con la edad? ¿Qué pasa con el tono muscular y qué pasa con el stiffness muscular cuando vamos cumpliendo años? O sea, si yo comparo un individuo adulto joven con un adulto mayor de 60 o 65 años, ¿qué pasa con el tono y con el stiffness muscular? ¿Ustedes qué creen? Nos iremos desestifnificando. O sea que se reduce, viejo Nelson, es la cosa, ¿cierto? Vamos perdiendo Se dureza. reduce. Ajá. Esa ¿Cierto? Pierde propiedad. dureza. Y eso es lo que nosotros desde lejos y sin acercarnos muchos pensamos. Y estoy convencido de que casi todos piensan eso. Y no, ocurre lo contrario. Cuando yo comparo el stiffness de un músculo y el tono de un músculo en un adulto joven y lo comparo en un adulto mayor, los adultos mayores tienen un stiffness más alto y un tono muscular más alto. ¿Cierto? Buen punto, Es más profe, al ahí. contrario. Es que es al contrario. ¿Cierto? Lo que pasa es que la gente cree que cuando, por ejemplo, el músculo del adiós, cuando la gente mueve aquí, la gente cree que esto que se mueve aquí es un músculo. Ese músculo del adiós no existe. Eso es grasa, eso no es músculo. ¿Cierto? Distinto lo que le ocurre a una persona, por ejemplo, que tiene una lesión, tuvo un accidente o hubo una bala de esas perdidas que hay tan frecuentes en nuestro país, y esa bala se le aloja en la médula espinal y le corta el circuito eléctrico que pasa por la médula espinal y le hallan los nervios periféricos. Ese individuo queda sin los músculos de ahí para abajo quedan sin inervación, o sea, el nervio no transmite impulsos eléctricos. Y ese músculo pierde tono, o sea, se pone hipotónico, que ahorita hablamos de eso más adelante. Entonces piensen en eso. Cuando uno cumple años, se aumenta el tono muscular y se aumenta el stiffness. ¿Listo? Y se reduce la elasticidad. Y la gente tiende a pensar que ocurre lo contrario. ¿Cierto? Comiencen a llevar eso hacia el ejercicio. Porque yo lo que
entender de clases de tonificación es que está buscando que las personas aumenten el tono muscular, ¿cierto? O sea, que usted, y la toca eso, ¿para qué lo estoy intentando hacer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy buscando cuando quiero que alguien aumente el tono del músculo? Entonces, ese primer slide o esa primera diapositiva o foto que Nelson nos tiene allí tiene que ver con eso, es que nos pongamos de acuerdo cuando hablemos de tono muscular y de tonificación muscular, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para ver si le estamos vendiendo a la gente una cosa que realmente está ocurriendo, nos estamos refiriendo a una cosa que realmente se define como lo estamos definiendo, o le estamos intentando, como lo dije Quique por acá, de que es una artimaña para vender un producto y que podría caer dentro del marketing engañoso, ¿cierto? Las falsas expectativas que se le venden a las personas. Porque a mí me llegan muchas personas al consultorio que ellas están tonificando, y eso es lo que ellos me dicen, ¿cierto? Y yo siempre les pregunto, ¿y para usted tonificar qué es? Y casi nunca me encuentro con una respuesta adecuada, casi nunca. ¿Cierto? No, estoy tonificando, eso es lo que estoy haciendo, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué estás logrando? ¿Cierto? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Excelente, profe. Bueno, entonces creo que aquí nos salen muchas cuestiones, pero bueno, por aquí nos saluda con guión bajo, ciencia guión bajo. Buenas noches, entiendo que es la energía potencial de los músculos en estado de reposo, refiriéndose al tono, profe. Bueno, saludando a todas las personas que se van conectando. Sí, profe. Eso, sí, pero energía potencial, ¿qué significa? Defínamela. ¿Esa energía potencial es utilizable? ¿Cierto? Porque desde la definición puede que sea muy pispa, pero desde la práctica, el tono muscular, esa energía potencial que hay, yo la puedo usar. ¿Y cómo la uso? ¿Y cuándo la uso? Para que tengamos en cuenta esas definiciones que muchas veces aparecen, pero no pensamos qué significan. ¿Será que el tono muscular es una energía potencial que yo puedo usar? Porque piensen en lo siguiente, el tono de un músculo se puede aumentar cuando yo estiro el músculo. O sea, por ejemplo, usted está cogiendo estos músculos de acá, del dorso del antebrazo, y lo mide ahí el tono en esta posición, y tiene un valor. Y yo luego hago esto, flexiono la muñeca y vuelvo a medir el tono del músculo en ese instante con la mano flexionada. El tono del músculo aumenta solamente por estirarlo. Entonces, ¿qué significa eso de energía potencial? ¿Cierto? Para que lo piensen. Listo, Joneson, dale, mi hermano. Listo, bueno, profe, seguimos aquí mirando los comentarios y saludando a la gente que se va conectando, a todos los entrenadores que están conectaditos aquí con Educas Formación. Paisa Adventure nos dice, se vuelve más stiff al envejecer. Bueno, no nos desstiffnificamos. Tal vez nos dice Iván-Munoz-98, tal vez se pierde la capacidad de contracción, lo cual probablemente afecta el tono muscular, refiriéndose a los adultos mayores. Edwin Gallego 21, profe, entonces, ¿a qué hace referencia los términos de hipotonía, hipertonía? ¿Y eso con qué se mide? Ahorita vamos a hablar de esos temas, Edwin. Bueno, vaya ahí, mi hermano, quédese aquí que seguimos hablando del tema. Ir dando, que nos vaya adelantando ahí, profe. Bueno, profe, eran los comentarios. Y bueno, si usted se viene conectando a esta transmisión de Educas Formación, le damos la bienvenida. En la noche de hoy estamos hablando sobre tono muscular. Ya tenemos unas pistas y unas clases muy interesantes que nos da el profe sobre ese tono muscular en las personas más jóvenes y en los adultos mayores. Y yo diría, profe, entonces que hay que venderle las clases de tonos a los adultos mayores. Total, pero para desconificarlos. Sí, y profe, aquí nos... No para aumentárselos, sino para disminuírselos. Sí, aquí nos saluda John Velázquez _, buena noche. ¿Qué tan beneficioso es estirar para tonificar? Ahorita vamos a estar dando respuesta a sus preguntas, ténganlas por ahí, profe. Y bueno,
Profe, el tono muscular es un estado complejo y dinámico, donde participan en forma jerárquica la corteza cerebral, los ganglios basales, el cerebelo, el sistema reticular del tronco del encéfalo, la médula espinal y el uso muscular. Bueno, dije un trabalenguas ahí, profe, pero usted nos va a ayudar aquí a desenredarlo. No, pero eso es un trabalengua bacano, ¿cierto? Esa frase que hay, lo único que busca mostrarles es que el tono muscular no es una cosa tan simple como pensamos que es. Mire que hasta la corteza cerebral, que es la parte, digamos, más alta en jerarquía del sistema nervioso, participa en el tono muscular. Los ganglios basales que están ahí abajito, la, el cerebelo, el sistema reticular, ¿cierto? Que siga bajando hasta que llegamos a la médula espinal, que es donde está el arco reflejo, que es muy importante para que el tono muscular se mantenga. Y por último, el uso muscular, que el uso muscular es un receptor que está entre las fibras musculares que detectan la tensión que hay en esas fibras musculares. Entonces, mire que eso es, tono muscular es más complejo de lo que pensamos. Eso no es tan simple como decir ven y tonifiquemos o utilizar cualquier término adecuado simplemente para intentar vender algo que probablemente no va a lograr cuando hace ejercicio. Entonces, esa frase de Dion es un compañero, lo único que pretende es eso. El tono muscular es una definición o un constructo más complejo y no es tan simplista como nosotros pensamos que es. Y participa prácticamente toda la jerarquía del sistema nervioso central para que él se mantenga. Muy bien, entonces se complicó el asunto ahí con las clases de tonificación, profe. Definiciones de tono muscular, tensión en el músculo relajado. Sí, esa es otra. Porque eso no la creo que Edwin nos la puso al principio. Algunos definen tono muscular como el grado de tensión que un músculo tiene cuando está relajado, ¿cierto? Lo que pasa es que eso es bastante difícil porque nosotros casi nunca estamos completamente relajados, a no ser que estemos bajo los efectos de la anestesia y estemos bajo los efectos de un medicamento relajante muscular, ¿cierto? O sea, es bastante difícil lograr que un músculo esté completamente relajado. Y casi siempre el tono muscular se mide en acciones que no son cotidianas en la vida. Cuando a la gente le miden el tono muscular, generalmente los miden acostados, ¿cierto? Que no es, digamos, la manera normal como nosotros nos estamos moviendo. Entonces, pero esa es una definición que se da, lo que pasa es que es bastante complicada de entender y sobre todo de llevar a la práctica. Pero una manera simplista de ver la cosa, el tono muscular es el grado de contracción o de tensión que hay en una fibra muscular o en un músculo cuando ese músculo no está trabajando en forma activa, digámoslo así, ¿cierto? No hay una contracción voluntaria del músculo. Porque, por ejemplo, cuando hay un espasmo, cuando hay al final de los partidos de fútbol, al final de una etapa de ciclismo de alta exigencia, que comienzan a aparecer los famosos calambres. Los calambres son un espasmo muscular que si yo le mido el tono muscular a esa persona en ese momento, el tono muscular está incrementado. ¿Cierto? Cuando la gente tiene el dolor en el cuello, dolor lumbar, que los músculos paralumbares o los músculos cervicales se ponen duros y duelen. Si yo midiera el tono muscular ahí en ese momento, el tono muscular está incrementado. Entonces, esta es otra de las definiciones simplistas de lo que es tono muscular. Entonces, profe, cuando a uno le da un famoso mico, que se levanta un mal dormir, entonces hizo una clase nocturna de tono. Exactamente, ese es un aumento del tono muscular no voluntario. Ajá, entonces, bueno, ahí vamos, entrenadores, educadores físicos teniendo elementos, vaya tomando nota, porque el tema está verdaderamente muy interesante. Y sí, bueno, profe, si las personas siguen utilizando este concepto de tono, yo creo que es una de las cosas que tiene que entrar a revisión en este momento. Profe, siguiente slide. Definición de tono muscular. Resistencia que se siente al realizar un estiramiento pasivo de una articulación cuando los músculos están en reposo. Sí, esa otra definición, me imagino que ustedes lo han hecho, es cuando usted coge y usted está haciendo estiramiento pasivo a una persona. Usted le hace, por ejemplo, se ponen
boca abajo, se acuesta y usted le hace un estiramiento del cuádriceps, del recto anterior del cuádriceps, flexionando la rodilla. Y con el individuo, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, usted siente que al movimiento hay algo que se está resistiendo a eso. ¿Cierto? Entonces, ahí esa es otra forma de definir tono. Esa resistencia que se siente al realizar el estiramiento pasivo, algunos lo llaman tono. Lo que pasa es que definir esa resistencia es muy difícil y medirla es muy complicado. Y lo otro es que ese tono no solamente es el componente neurológico o neuronal de la cosa, sino que está también las propiedades viscoelásticas del tejido. ¿Cierto? Propiedades viscoelásticas son las propias del músculo. Recuerde que el músculo tiene unas proteínas, unas membranas celulares. Esos tejidos, él tiene unas propiedades viscosas y elásticas propias de él, independientemente de que tenga nervio o no, de que tenga un estímulo eléctrico o no, de que haga contracción muscular o no. Ese músculo tiene esas propiedades también. Entonces ahí es muy complicado saber cuál de las dos es y medir esa resistencia es muy difícil. Pero es otra definición que ustedes van a encontrar en la literatura sobre lo que es tono muscular. Muy bien, profe. Saludamos a Iván-Munoz98 y él nos dice, profe, aquí referente a lo que usted acaba de decir en atletas. En ese caso, ¿cómo contrarrestar el tono muscular después de una competencia? Digo, Nelson, se me fue tu voz. Sí, profe, se le está pausando, tiene problemitas ahí con el internet. Ahí te escuché mejor ya. Otra vez, dime otra vez, viejo Nelson. Qué pena. Listo, profe. Nos pregunta Iván-Munoz-98. En ese caso, ¿cómo contrarrestar el tono muscular después de una competencia u otros tipos de situaciones? Pero no entiendo, Iván, un poquitico más, danos un poquito más de contexto. ¿Cómo así que contrarrestar el tono muscular? ¿Cuál tono muscular? ¿Cuándo hay Sí, espasmos? profe, ¿Cuándo hay...? yo, yo creo que Iván debe hacer referencia a lo que usted comentó anteriormente, que cuando un atleta, un deportista, un ciclista, después de una etapa tiene ese tono muscular aumentado. Ah, ya, pero si es por un calambre, pues, lo que está ocurriendo, un espasmo muscular de esos agudos, súbitos, muy dolorosos, lo que hay que hacer es estirar el músculo. El estiramiento, y es un estiramiento súbito, lo que hace es que activa el reflejo miotático inverso. Acuérdense que el reflejo miotático normalmente hace contracción. El inverso lo que hace es relajación. Entonces, si yo lo que hago es desencadenar un reflejo miotático inverso, lo que hago es que el músculo se relaje. Y en teoría, y en la práctica, porque también lo he visto que ocurre en la práctica, el dolor y el espasmo muscular se reduce. Entonces, lo que hay que hacerlo, Iván, es a estirarle en forma súbita el músculo que tiene el espasmo o el calambre en ese momento. Listo, muy bien, profe. Lo que nos acaba de mencionar usted, el reflejo miotático de estiramiento es muy importante para mantener el tono muscular. Sí, digamos que eso es la parte más simple de todas del tono muscular. El uso muscular, que valga la redundancia, está en el músculo, es el que detecta ese grado de tensión que hay en esa fibra muscular. Cuando está aumentado, manda una señal eléctrica, eso llega a la médula espinal. En la médula espinal se da una respuesta motora y lo que hace es que hace que el músculo se contraiga. Entonces, eso mantiene, digamos, el equilibrio. Por ejemplo, cuando uno está de pie, es muy importante para uno no caerse. Los músculos hacen que yo me pueda estar estático porque los músculos mantienen una contracción constante que uno no nota de contracción y relajación debido a ese reflejo miotático. Cuando ese reflejo miotático de estiramiento se pierde por alguna razón, eso hace que nosotros perdamos el equilibrio y nos caigamos. La gente que tiene hipotonía muscular, por ejemplo, eso le puede ocurrir o les ocurre frecuentemente. Entonces, el reflejo miotático de estiramiento es muy importante para mantener el tono de los músculos. Pero acuérdense que es la parte más baja en la jerarquía de todas las otras estructuras que participen en ese reflejo. En ese Muy tono. bien. Muy bien, profe. Siguiente slide. De una manera simplista tenemos tres tipos de tono muscular. Esta sí se la dejo para que nos las diga usted, profe. Tres tipos de tono muscular.
Sí, yo creo que eso alguien nos lo preguntaba por ahorita. ¿Qué tipos de Sí, tonos Edwin. tenemos? ¿Cierto? Yo creo Edwin que nos lo era Edwin. preguntaba ahorita. Entonces está el tono normal, que llama eutono. Ese es el tono normal. Y los otros dos son alteraciones del tono. O sea, no son tonos normales. Cuando yo tengo un aumento desmedido del tono, se llama hipertonía muscular. Los calambres, por ejemplo, forman parte de eso. Los espasmos musculares forman parte de eso. Las hipertonías. O cuando la gente o las personas tienen un daño en la corteza cerebral porque les dio un derrame cerebral, por ejemplo. Eso puede producir hipertonía muscular. ¿Cierto? Que casi siempre la hacen en flexión en muchas ocasiones. O me imagino que ustedes alguna vez han visto un niño con parálisis cerebral que tiene un daño cerebral en el momento del parto o durante la vía intrauterina. Hay un daño en el cerebro de ese chico y nacen y tienen hipertonía de los músculos. ¿Cierto? Entonces, hipertonía es aumento desmedido del tono muscular. ¿Cierto? O sea, se salen los rangos normales. Y las hipotonías es cuando los músculos tienen pérdida o disminución del tono muscular, que fue el que les dije ahorita, por ejemplo, cuando hay una lesión medular o cuando hay un daño de un nervio, cuando uno le cortan un nervio motor, cuando tiene una herida se cortó con un vidrio o con un cuchillo o alguna cosa de esas raras de las que ocurren con los seres humanos, que un nervio se corta y es un nervio motor, las fibras musculares que ese nervio inerva, valga la redundancia, pierden tono y pierden capacidad de contracción muscular. Esas son las hipotonías. Entonces, desde esa óptica, buscar que alguien aumente el tono muscular, uno lo podría interpretar como buscar que haga hipertonía. ¿Será que eso será algo deseable? ¿Será? ¿O será que yo podría buscar que alguien aumente el tono muscular, pero si está hipotónico? ¿Cierto? Si yo tengo un tono normal, o sea, yo estoy eutónico, que casi todos los seres humanos que no tenemos alteraciones de la salud de orden neurológico o muscular, seguramente todos tenemos unos tonos musculares normales, que puede que para unos el tono tenga un valor ligeramente más alto, para otros un valor más bajo y un valor promedio, pero todos no tenemos el mismo tono muscular. Es más, en la misma persona o en el mismo ser humano, por ejemplo, yo cojo a Nelson y le evalúo el tono muscular de todos sus grupos musculares, es muy posible que el tono muscular, por ejemplo, del cuádriceps, del vasto lateral del cuádriceps, sea distinto al tono, por ejemplo, del bíceps braquial. ¿Cierto? Entonces, en sí mismo, el tono muscular varía. O sea, no es igual en todos los grupos musculares, no es igual. Entonces, si yo tengo un tono muscular que se mueve en los rangos normales, yo buscar que se aumente por fuera del rango normal, estoy buscando que se vuelva hipertónico. Y eso puede producir dolor, eso puede producir disminución de los rangos de movimiento articular, eso puede disminuir o puede alterar los movimientos motores, por ejemplo, la marcha, dificultar, por ejemplo, correr. ¿Será que eso es lo que estamos buscando? O si logro que se vuelva hipotónico, ese individuo va a tener pocas capacidades para moverse, porque la falta de contracción muscular, seguramente el individuo va a perder el equilibrio fácilmente y se va a caer. Entonces, esa es una manera simplista, porque hay otros trastornos del tono muscular, están las distonías, hay varios trastornos ya neurológicos, que este no es el tema que nos trae por aquí, que hacen que ese tono se altere. Pero en esos tres, nosotros lo que buscamos o quisiéramos es que las personas tuvieran un eutono, o sea, un tono normal. O sea, ni aumentarlo ni reducirlo. Si lo aumento lo pongo hipertónico y si lo reduzco lo pongo hipotónico. Y la otra cosa es, ¿para qué nos sirve a nosotros aumentar el tono de un músculo por encima del valor normal? ¿O para qué nos sirve bajar el tono de un músculo por debajo del valor normal? Distinto, por ejemplo, si un niño nace con parálisis cerebral, que tiene una hipertonía muscular y que con ejercicio se busca reducir el tono del músculo. Ojo, reducir el tono del músculo, no aumentarlo.
Cuando alguien tiene hipotonía muscular por una lesión medular o alguna cosa de esas, el ejercicio tiene muy poca, casi ningún beneficio sobre el aumento del tono del músculo. ¿Cierto? Entonces, para que tengan eso en cuenta también cuando estemos hablando de trabajos de tonificación muscular. ¿Para qué lo estamos haciendo? Y otra vez los devuelvo cuando arrancamos, estamos hablando de tono, estamos hablando de stiffness o estamos hablando de elasticidad. Uy, profe, yo creo que aquí sí nos queda aún mucho más claro con esta slide lo que usted nos acaba de explicar. Y bueno, profe, yo creo que ya a todos los entrenadores, educadores físicos nos queda claro que ese concepto, ese término, yo creo que así sea por llamar la atención de las personas y creo que también estaríamos en la responsabilidad de educar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a las personas que guiamos sobre usar en el contexto adecuado los conceptos, porque eso también ayuda a aumentar los mitos y ayuda a que se brinde información engañosa. Entonces, profe, creo que con esta diapositiva quedó todo aún más claro. El eutono, entonces no faltará ya quien venda clases de eutono, porque ya no se puede el hipertono ni la hipotonía, entonces esperemos a ver ya que con qué saldrán, profe. Aquí es lo que nos decía usted al principio, que la gran mayoría de personas confunde fuerza muscular y tono muscular, no son sinónimos. Total, viejo Nelson. Cierto es, si usted lo que está vendiendo es una clase para aumentar masa muscular, póngale ese nombre. ¿Cierto? Estamos viendo un entrenamiento para aumento de masa muscular, entonces llámelo hipertrofia, yo qué sé. Si es para ganar fuerza, llámelo así. Estamos trabajando fuerza muscular, aumento de la fuerza muscular o mantenimiento de la fuerza muscular. ¿Cierto? Porque la palabra tono no tiene la misma definición. Es posible que haya una relación entre la fuerza muscular y el tono muscular. Eso es posible que ocurra, ¿cierto? Lo que pasa es que no tenemos muchos estudios que nos muestran eso. ¿Por qué se los digo? Porque en este tema hicimos una búsqueda más o menos juiciosa de tono muscular o tonificación muscular y ejercicio aeróbico, ejercicios de fuerza, y no hay estudios de eso, ¿cierto? Desafortunadamente no los hay. Y tampoco hay muchos estudios de medición del tono muscular, casi todos son estudios viejos, la mayoría de ellos de más de 20, 30, 40 años, muchos de ellos, y que tenemos muchas limitaciones para medir el tono muscular, muchas limitaciones. Entonces alguien preguntó eso ahorita, que cómo se medía eso. Hay varios equipos para eso, hay uno que llama elastógrafo o elastografía, y hay otro que se llama miotono, que haga de cuenta que es un aparatico que genera una onda de presión, se dispara a un músculo, esa onda llega al músculo y se devuelve y él recoge la frecuencia, recuerde la fuerza con que fue enviada, la capacidad de deformación del músculo, todas esas cosas que hablamos ahorita, mide el tono, mide el stiffness, mide la elasticidad y mide otras propiedades que el músculo tiene. Pero que es muy limitado, ¿cierto? Porque esa medición depende también de qué tan gruesa es la capa de grasa que cubre el músculo que se está midiendo. Entonces, por ejemplo, sería muy difícil medir el tono del músculo abdominal, de los rectos abdominales, perdón, cuando alguien tiene un aumento de la grasa abdominal subcutánea muy importante. O medir el tono del cuádriceps, del recto anterior del cuádriceps, puede ser difícil en alguien que tiene una masa grasa subcutánea en el recto del cuádriceps muy amplia. Pero entonces esta diapositiva lo que quiere mostrarles, muchachos, y es para decirles que fuerza muscular es una cosa y tono muscular es otra. No son sinónimos, ¿cierto? Y para quien lo quiera utilizar como sinónimo, desafortunadamente no lo es. O sea, cuando usted esté vendiendo una clase de fortalecimiento muscular, véndala así. Esta es una clase para aumentar la fuerza muscular. Pero no la venda como una clase de tonificación muscular, porque son dos términos que tienen definiciones distintas, conceptuales y prácticas. Entonces, realmente cuando hablamos de clases de tonificación y las relacionamos con la fuerza muscular, no son lo mismo.
Excelente, profe. Bueno, entrenador, aquí tenemos elementos de peso para que nos dirijamos a nuestros clientes, nuestros usuarios, las personas que guiamos de mejor manera. Profe, no sabemos si trabajar la fuerza muscular altera el tono muscular en reposo, lo que nos Ok, comentaba anteriormente. eso, que no hay estudios de eso. Por ejemplo, los que están ahora, que quieren hacer maestrías o les gusta investigar o están haciendo doctorados y carretas de esas, si quieren explorar en un tema que no se ha explorado prácticamente nada, este es uno. Casi que todo lo que usted vaya a hacer, sobre todo muscular y ejercicio, casi todo es nuevo, porque prácticamente no hay estudios sobre eso. Incluso para que se lleven una idea de la cosa, no hay valores normales, lo que algunos llaman baremos, del tono muscular o del stiffness muscular o de la elasticidad muscular. No hay valores normativos de eso. Entonces nosotros no sabemos, por ejemplo, en Colombia, cuál es el valor normal del tono muscular del cuádriceps, no sabemos. Y en casi ninguna parte del mundo lo saben. Entonces, si ustedes tienen un tema que quieran explorar, ese es uno de ellos. Y la otra cosa, no sabemos para qué sirve aumentar el tono muscular. No sabemos para qué sirve. Por ejemplo, muchos dicen que que mejorar el tono de los músculos mejora la postura. ¿De dónde salió eso? ¿Cierto? ¿De dónde? ¿Cierto? Mejorarlo, estamos hablando de individuos que tienen tonos musculares normales. O sea, eutono. No estamos hablando de individuos que están enfermos. O sea, los individuos que tienen una lesión medular y tienen hipotonía en los músculos de las extremidades inferiores. O un individuo que le dio un derrame cerebral y tiene una hipertonía del lado derecho del cuerpo. No, no estamos hablando de esos. Estamos hablando de los individuos normales. ¿Cierto? No sabemos si yo le mejoro el tono a alguien de su músculo en los rangos normales, lo cojo del rango más bajito y lo llevo al rango más bajo, ¿qué pasa con ese individuo y qué beneficios tiene? Eso no lo sabemos. Todo lo que ustedes escuchan es porque en algún momento de la historia lo dijo y los otros lo han ido repitiendo de generación en generación sin pensar si eso es verdad o no es verdad. Entonces, hoy no sabemos si trabajar el tono muscular, perdón, la fuerza muscular mejora el tono muscular, no, eso no lo sabemos. Y tampoco sabemos qué beneficio o qué problemas trae aumentar el tono muscular de las personas. Listo. Esto acá para los fisioterapeutas que nos acompañan. En fisioterapia y rehabilitación, con frecuencia se usa el ejercicio de estiramiento para reducir el tono muscular, lo que usted ya nos ha comentado previamente, profe. Claro, y se utilizan personas que tienen enfermedades, ¿cierto? Que tienen un trastorno del tono, son hipertónicos. Entonces se utiliza el ejercicio pero para bajar el tono, o sea, no para tonificar, sino para destonificar, ¿cierto? Que son términos diferentes y están buscando cosas distintas a las que se venden normalmente. Entonces, en últimas, con eso lo que estamos queriendo decir es, abramos el ojo a ver si estamos diciendo los términos adecuados o no respecto a lo que le estamos intentando vender a las personas. Y ya por aquí, profe, como para ir terminando, ¿qué se vende cuando se dice a las personas que asistan a una actividad de tonificación muscular? Aquí con la fake news. Entonces, profe, como usted nos lo decía, ¿qué vendemos? ¿Estamos repitiendo? ¿Estamos hablando desde el desconocimiento? Total, Leo Nelson, yo pienso que hay muchos que venden clases de tonificación como clases de fortalecimiento. Hay muchos que venden clases de tonificación que en realidad son clases de hipertrofia muscular o entrenamientos para hipertrofia muscular, ¿cierto? Entonces la invitación que les queremos hacer es, póngale el nombre que eso tiene. No le ponga cosas extrañas ni nombres raros, porque seguramente usted se va a enredar y el que le está comprando también, porque está esperando un resultado que seguramente no va a obtener. Entonces, si esa es la razón, entonces es que consultemos el concepto, trabajemos el concepto y sobre todo que miremos si ese entrenamiento, si logra el efecto que le estamos diciendo a la gente que ese ejercicio tiene. ¿Cierto? Entonces, porque hoy no sabemos eso. Si alguien, por ejemplo, realmente está buscando es mejorar el tono,
es pensar para qué, ¿cierto? Yo para qué le quiero mejorar el tono a un paciente o a una persona que hace ejercicio o a un deportista de alto rendimiento, yo para qué le quiero mejorar el tono muscular, ¿cierto? Y cuando tenga esa respuesta, piense si ese efecto es benéfico o no para la salud o para el rendimiento deportivo de ese sujeto. Lo que pasa es que hoy, se lo reitero, hoy no sabemos cuáles son los efectos ni cuáles son los beneficios o posibles daños de lograr ese, ese cambio en las personas. Muy bien, profe. Agradecerle a usted por esta ilustración, todo lo que nos dio en la noche de hoy. Recordarles, invitarlos para nuestro curso de entrenamiento de fuerza para la hipertrofia muscular, actualización con la mejor evidencia existente, fecha 22 y 23 de octubre. Vamos a tener una agenda temática extensa, profunda, con la mejor evidencia. El curso va a ser totalmente online. Vamos a tener regalitos, descuentos para grupos, descuento también para usted en el curso, mayor información y estar atento a nuestras redes. Vamos a tener unos eventos donde usted va a poder saber mucho más de este curso, mayores informes en el 310-503-0590. Si usted está fuera de Colombia, le pone el prefijo más 57 y ahí se puede información. Bueno, profe, dándole las gracias a usted y que nos dé sus últimas recomendaciones sobre este tema, que creo que es un tema muy importante. Creo que ya no queda nada más que decir del tono muscular. Si usted lo está usando por ahí en sus clases o está invitando a la gente, vaya borrando ese término de ahí, vaya poniéndole mejor otro concepto que diga lo que usted quiere expresar. No, obvio, Nelson, yo pienso que vos dijiste una cosa clave ahí, es que cosas para decir seguramente sí tenemos, pero hay muchas más cosas por aprender. Cierto, los que son inquietos, yo casi que los invitaría, y a usted le gusta el tema, métase a estudiarlo. Si usted quiere encontrar un tema no virgen, pero sí bastante virgen o bastante inexplorado, es ese. Ese es un tema bastante inexplorado. Este se parece, viejo Nelson y compañeros, al que hablamos hace por ahí 20 días atrás, el de la lipodestrofia, la Ajá. famosa celulitis, que es un tema del que mucha gente habla, pero de que pero que muy pocos han estudiado, muy pocos. Entonces ese es el tema. Y la otra cosa es que se vale vender, se vale hacer marketing, se vale hacer mercadeo, se vale todo eso, ¿cierto? Porque estamos en un mundo capitalista que así es como se mueve, pero en lo posible es que intentemos vender cosas adecuadas con marketing adecuado y ojalá que sea un marketing honesto, ¿cierto? Sin decirle a la gente cosas que no son y que ustedes no se embarquen en cosas que o no conocen o no han explorado suficientemente o que son de dudosa reputación, ¿cierto? Y coloque el nombre de las cosas que las cosas tienen. Si eso se llama fuerza muscular, póngale el nombre, fuerza muscular. Si eso se llama hipertrofia, póngale ese nombre, hipertrofia muscular. No le ponga nombres para adornar la cosa porque termina enredando a las personas que le están confiando su salud o su rendimiento deportivo. Y yo Muchas diría, gracias por profe, estar. que termina al fin y al cabo como demostrando algo de desconocimiento. Total. Listo, profe. Entonces, darle las gracias a usted, darle las gracias a todas las personas que se conectaron en la noche de hoy y nos vemos dentro de 8 días en otro Live Educas por Instagram y por Facebook. Profe, feliz noche, feliz descanso y también para todas las personas que nos acompañaron. Feliz noche a todos. Hasta pronto. Nos vemos dentro de 8 días.